Muchísimas gracias por recibirme aquí en su despacho, en su oficina, y por supuesto llegarnos para llevarle a la gente, a la audiencia de Impacto Regional, el trabajo que usted está haciendo en Paraná con respecto a todo lo que son proyectos y qué es lo que se viene este año 2017 con respecto a un año electoral, ¿no es cierto? Primeramente quiero comenzar con el tema viviendas, las viviendas rurales, qué tanto se habló, qué tantas casas fueron entregadas. Me decía usted antes de la nota de que estas viviendas, habrá un nuevo proyecto, un nuevo plan de vivienda, ¿es así? Buenos días. Sí, buen día. Bueno, casualmente nosotros tuvimos a propósito de este tema la semana pasada una reunión en la que acompañé a concejales de Cambiemos del departamento Uruguay, de distintas localidades, con el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, que recordemos es el presidente del consorcio de viviendas del departamento Uruguay desde hace algunos meses. Nos interesaban básicamente dos grandes cuestiones. Una, ver cómo marcha la finalización de las viviendas existentes que vienen de las gestiones anteriores y ver si hay posibilidad de conseguir nuevo financiamiento para mayor cantidad de viviendas en el departamento Uruguay. Creo que en ambos casos las perspectivas son netamente favorables. Con respecto a las viviendas en marcha, digamos que el Gobierno Nacional puso en marcha una auditoría y van a seguir otras auditorías tendientes a detectar irregularidades, tanto en la asignación de los beneficiarios, donde nosotros teníamos muchísimas denuncias, y ex Vox Populi en muchísimas localidades que muchas viviendas fueron asignadas, por así decirlo, con un orden de prioridades que no era el adecuado, no era el más correcto. También las auditorías tienen que investigar irregularidades en la construcción de las viviendas y en la asignación de los recursos, en la administración financiera del proyecto. Esto está en marcha y se van a deslindar responsabilidades. El consorcio ya tiene identificado, digamos, el trazo grueso de esto, pero la prioridad ahora es finalizar las viviendas. Está pendiente del Gobierno Nacional. Recordemos que la financiación de estas viviendas es enteramente del Gobierno Nacional. Está pendiente prácticamente un último desembolso de alrededor de 7 millones de pesos. Estimamos que si ese desembolso no se demora, y creemos que va a ser así, todas las viviendas del departamento Uruguay de este consorcio podrían estar finalizadas en el corto plazo, como recordemos se finalizaron en su momento las viviendas en la localidad de Santa Anita. Luego, todo eso seguirá investigándose, digamos, las irregularidades que pudieron haber habido. Pero también nos alegra saber de que el Gobierno Nacional está evaluando un nuevo proyecto para una cantidad más que interesante de viviendas en el interior del departamento Uruguay, pero con algunas innovaciones. En primer lugar, habría que dar respuesta a localidades que tuvieron 0 de estas viviendas en la etapa anterior. Me refiero a todas las juntas de gobierno y a los municipios de 1 de Mayo y de Caseros, o casualidad, únicas localidades del departamento que no estaban gobernadas por el mismo signo político del gobierno anterior. Y la otra innovación que se va a implementar, por lo que nos decían, además de revisar el modelo de gestión, en esto todavía no tenemos demasiadas precisiones acerca de cuál va a ser el rol del IAPB, cuál va a ser el rol del consorcio y cuál va a ser el rol de los municipios, siempre apuntando a un modelo de gestión que garantice transparencia y ecuanimidad en la distribución de los recursos y en la asignación de las viviendas, apuntando a que realmente vayan a quienes más lo necesitan. Y, por otro lado, una exigencia que el Gobierno Nacional está imponiendo en todas las provincias y que nos parece muy acertada, es que la asignación de viviendas en cada localidad va a estar supeditada a que haya una planificación previa por parte del municipio para que no se vuelva a repetir el error de localizar viviendas en cualquier lado simplemente porque un beneficiario tenía un terreno ahí. Las viviendas sociales tienen que estar bien localizadas, tienen que estar en áreas localizadas, con servicios públicos o con factibilidad de servicios, apuntando a tener ciudades más compactas, más densas, más funcionales y donde luego no sea un problema llevar los servicios a viviendas que quedan ubicadas en la periferia. Así que bueno, esto en principio es el trazo grueso, estas 3 cuestiones que yo les comentaba de esta nueva etapa, así que bueno, esperamos con mucho optimismo que se concrete cuanto antes y que obviamente antes se finalicen las viviendas que están en marcha. Santa Anita fue una localidad que terminó con todas las viviendas. ¿Llegó toda la partida junta o por qué terminaron antes que otras municipalidades?
Porque en Santa Anita se aplicaron los recursos de manera más eficiente que en otros municipios. Santa Anita es la prueba palpable, es el ejemplo evidente de que en otros lugares se hicieron las cosas no como corresponde. Diputado, ¿cómo está la relación de Cambiemos hoy con Santa Anita? Ya que usted sabe, la última visita que hizo el ministro Frigerio fue muy bienvenido por el intendente, por eso la pregunta. Bueno, yo como legislador provincial, más allá de mi pertenencia a Cambiemos, estoy obligado a tener una relación institucional con todos los intendentes. Con el intendente Laurito en Concepción del Uruguay, con el que me reuní hace poco para tratar temas de una agenda común, con el intendente Mabé de Santa Anita, con el que he estado reunido en un par de oportunidades y que estuvimos en ocasión de la inauguración de las viviendas. Esto no obsta que nuestra fuerza política, y en este caso la representación política local de Cambiemos en cada localidad, tenga su mirada y tenga su perspectiva. Sabemos que nuestros concejales de Cambiemos en Santa Anita tienen una visión crítica de la gestión de Mabet y nosotros obviamente respaldamos a nuestros concejales. Pero bueno, allí es quizá hilar demasiado fino, ¿no? Uno tiene una mirada global del departamento, seguramente todas las gestiones pueden mejorarse y seguramente en todas gestiones pueden encontrarse errores. Los concejales tienen una mirada centrada en su localidad y en ese sentido nosotros obviamente respaldamos la posición política de los concejales de Cambiemos. Pero dicho esto, también llama la atención la diferencia, digamos, ¿no? No tanto para hablar acerca de Santa Anita, sino más bien para hablar del resto. Donde realmente uno recibía quejas de vecinos, de gente que nos llamaba para contarnos acerca de lo mal que se habían asignado a las viviendas, lo mal que se estaba trabajando en la construcción de ellas en otros casos y de irregularidades en la administración de los recursos. Pero solamente quejas, no hubo ninguna denuncia, o sea, las quejas por ahí tampoco tienen buen final, ¿no? Sí, muchas veces la gente tiene miedo de denunciar, ¿no? Por eso se hizo una auditoría y por eso se harán todas las auditorías que sean necesarias. Esto de la auditoría se está hablando hace mucho tiempo, pero ¿cuándo o ya están en marcha las auditorías? Se han hecho algunas acciones en ese marco. Son acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional. Nosotros no intervenimos directamente en ese tipo de gestiones, creo que hay que dejar que las hagan con absoluta libertad y en su momento, cuando tengan los resultados, las autoridades responsables tomarán las decisiones del caso. Diputado, ahora nos venimos al año electoral, 2017, ¿cómo está preparando Cambiemos para este año electoral? Bueno, se está preparando muy bien, con mucha intensidad. En el caso particular del radicalismo, que es el partido al que yo pertenezco, tenemos una agenda muy intensa de actividades por estos días, tanto a nivel provincial como nacional. Este fin de semana está la reunión de la dirigencia nacional en Villa Sardino, donde se va a repasar un poco la estrategia política del radicalismo a nivel nacional en el marco de Cambiemos en este año electoral. En el plano provincial tenemos el Congreso que está convocado para el 18 de marzo en la ciudad de Paraná, el Congreso Constitutivo que tiene que elegir su mesa, pero donde obviamente también se va a trazar una estrategia, creo yo, tendiente a consolidar y a fortalecer Cambiemos como coalición política, electoral y legislativa en la provincia de Entre Ríos. Y luego en abril tenemos la Convención Nacional en la ciudad de La Plata a principios de abril. En mi caso me toca asumir como convencional nacional, así que seguramente vamos a estar allí participando de esa discusión donde se va, estimo, a ratificar la pertenencia del radicalismo a Cambiemos y además se va a plantear la necesidad de institucionalizar la coalición y que realmente funcione como una coalición de gobierno para potenciar el aporte que el radicalismo puede hacer a la gestión de gobierno y a la buena marcha de gobierno, en definitiva, para que tenga los logros que la sociedad está esperando, ¿no? A nivel nacional, la relación gobierno nacional y provincial es muy buena hoy, ya que se están recibiendo mucha ayuda de parte del gobierno. ¿Usted cómo ve desde su perspectiva la relación gobierno-nación en general? Muy bien, la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial es la que corresponde. Es la que siempre debió haber existido entre un gobierno nacional y un gobierno provincial, independientemente del signo político de los gobernantes de turno. Esto marca un contraste notable con la práctica anterior, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la que a los gobiernos
a las provincias de gobernadores amigos se las premiaba, como en el caso de Santa Cruz, básicamente, y a las provincias opositoras, entre comillas, se las castigaba, como por ejemplo Santa Fe y Corrientes. Cuando uno repasa la asignación, por ejemplo, de recursos federales para vivienda, en el marco de los programas federales, que a diferencia del FONAVI no están asignados por ley, sino que se distribuían discrecionalmente, la postergación, la discriminación negativa que sufrieron Santa Fe y Corrientes durante esos años fue tremenda. Este gobierno vino a cambiar eso y vino a establecer una relación institucional como corresponde entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, independientemente del signo político que tengan. Este gobierno vino a cambiar, pero sabían que iban a tener una permanente lucha desde el otro lado, ¿no? Desde el gobierno que estuvo 12 años. Sí, sabíamos que íbamos a enfrentar una oposición difícil. Sabíamos también que íbamos a heredar una situación socioeconómica muy grave. Yo quizá uno de los errores que marco el gobierno es no haber planteado con la suficiente fuerza, con la suficiente claridad, el peso y la gravedad de la situación que recibió este gobierno. Algunos economistas hablan de las condiciones macroeconómicas que imperaban a fines del 2015 y lo asemejan con las condiciones macroeconómicas que imperaban a mediados del 2001, o sea, previo al estallido de la crisis del 2002. Y si acá no tuvimos estallido de crisis fue básicamente porque un gobierno que de alguna manera reconoció que había que tomar decisiones que en muchos casos fueron difíciles y fueron traumáticas, pero que permitieron, insisto, evitar el estallido de una crisis y que permitieron comenzar a